buenos días, queridos hermanos. Muy feliz 2022. Gracias a Dios por sus misericordias en el año pasado y porque lo pudimos ver en nuestras vidas, en nuestras familias y en la iglesia. Gracias al Señor por sus cuidados y un buen comienzo del año. Vamos a estudiar la palabra del Señor. Este día vamos a estudiar, siempre vamos a continuar en primera epístola de Juan y vamos a estudiar el capítulo 5 del 1 al 5, del 11 al 13 y del 18 al 21. Y nuestro tema es seguros de la salvación. Cuando hablamos de la seguridad o confianza en otras personas, muchas veces alguien nos dice, no confía en nadie. ¿Por qué? Porque algunas veces nos han fallado, nos han traicionado, nos han hecho cosas que no nos agradan. Entonces, perdemos la confianza a veces en las personas. Entonces, cuando nos hablan de confiar en Cristo, quizás lo relacionamos con esa confianza que hemos tenido en otras personas y entonces no estamos confiando completamente en Él. Pero la palabra de Dios nos dice que Cristo es verdadero, Él es fiel y verdadero y es Dios y es digno de confianza. Y lo que Él dice en su palabra lo va a cumplir. Entonces tenemos que Él dice que Él nos salva, Él dice que Él nos perdona, Él dice que es nuestro Dios, que nuestra vida nos da la victoria. Entonces tenemos que confiar en Él completamente, ¿verdad? Ahora, en primera de Juan, es donde nos está hablando de Juan, de toda una epístola de garantía, ¿verdad? Y hemos entrado nuestros estudios en 5 cosas de las que podemos estar seguros. Hemos estado hablando de seguros de la verdad, seguros del perdón, de la relación, de la verdad, de la victoria y el amor de Dios. Esos son los temas que hemos visto. Y hoy vamos a ver seguros de la salvación, ¿verdad? Eh, en este capítulo 5, Juan se enfoca en 3 aspectos. Uno es de que somos nacidos de Dios porque confiamos en que Jesús es el Cristo. Otro es que tenemos la vida eterna porque la palabra de Dios lo dice. Y somos salvos porque nuestras vidas han cambiado. Juan está aclarando dudas a los cristianos, diciéndoles, no tengan dudas, si somos hijos de Dios, somos salvos y nuestra salvación es una vida eterna. Ahora, cuando hablamos de esto, tenemos que estar confiando en el Señor completamente, ¿verdad? Y quiero que iniciemos orando al Señor su dirección sobre este estudio. Querido Dios, te agradecemos porque nos diste una salvación tan grande, una vida eterna a través de tu sacrificio de tu Hijo en la cruz y por que vives para siempre al haber resucitado. Señor, gracias por eso que tú nos has dado en nuestras vidas. Te pedimos que nos ayudes a estar confiando completamente en ti. En el nombre de Cristo. Amén. Tenemos que ser agradecidos, ¿verdad?, por esa salvación tan grande que nos ha sido dada. Vamos a leer en primera epístola de Juan, capítulo 5, del 1 al 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que le ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Cómo puedes saber que alguien ha nacido de Dios? Alguna vez nos hemos preguntado, ¿verdad? ¿Cómo podemos estar seguros de eso? Y aquí es que aceptar a Cristo es aceptar al Mesías, aceptar a Cristo es aceptar a Jesús. Dios es humano y es divino. Jesús es la parte humana, Cristo es la parte divina. O sea, Él es 100% humano como 100% divino. Y creer en esa verdad ha sido dado a los que han nacido de nuevo, porque para creer en Él y tener fe en Él, para creer esa verdad es porque hemos sido hijos de Dios. Una persona que no es creyente no entiende, no comprende esa verdad. Ahora, Jesús es nacido de Dios. La Biblia nos habla categóricamente de que cuando María engendró a Jesús, fue engendrado Jesús en ella, dice que fue obra del Espíritu Santo, o sea que es Dios quien engendró en ella ese ser divino. No es hijo de José, no es José que lo engendró, fue Dios mismo, ¿verdad? A través de su espíritu que engendró a Jesús en María. Y luego dice que
Jesús es nacido de Dios, ¿verdad? La otra verdad, esta verdad solo la pueden aceptar sin discusión las personas que son creyentes, los hermanos, ¿verdad? Las personas que han creído por fe en Jesucristo. Entonces podemos recibir esa visión diferente sin duda, ¿verdad? Que no dudamos de que es una verdad que la palabra de Dios dice. La insistencia en el amor que se les debe expresar a los hermanos es una muestra, ¿verdad? Es de importancia porque es una muestra que hemos nacido de nuevo, que es muestra del amor genuino que tenemos al demostrar en la vida práctica, ¿verdad? Motivada por el amor a Dios es que tenemos que mostrar el amor genuino. Nacimos de Dios porque Jesús es el Cristo. Somos hijos de Dios. Creer en Jesús, creer en Cristo es una doctrina de los apóstoles. Los apóstoles enseñaron, ellos fueron testigos, ¿verdad? De lo que Dios podía hacer, que Jesús hizo, que ellos lo vieron. Ahora, los falsos maestros venían enseñando otra doctrina diciendo que Jesús era histórico, pero que no era Dios, que no era divino. Y por eso había dudas en los cristianos. Y Juan aquí está, su idea fundamental es que ellos que estén seguros, ¿verdad? De lo que han creído, que son hijos de Dios, ¿verdad? Y tenemos que tener esa declaración fundamental de cristianismo, que Cristo es Dios, ¿verdad? Es nuestra base principal, que es la fe, ¿verdad? En Jesús. Cuando Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿quién creen que soy yo? Dice que Simón le contestó, tú eres Cristo, el Hijo del Dios verdadero, ¿verdad? Entonces allí, cuando él dice eso, Jesús le dice, no te lo reveló carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. Esto confirma que solo los nacidos de Dios pueden hacer tal declaración, ¿verdad? Con absoluta convicción. Creer que Cristo es el Hijo de Dios es una convicción de que somos hijos de Dios, que Dios nos ha dado esa capacidad para creer en Él, ¿verdad? Ahora, el que ama al Padre también va a amar al Hijo. Si amamos a Dios, amamos a Jesucristo. No podemos tener un concepto de Dios y un concepto del Hijo diferente, o viceversa. Dice que tenemos que tener el mismo concepto porque si amamos a Dios, amamos al Padre. Y aquí el versículo 2 dice que la fe cristiana no solo es decir, ¿verdad? Y repetir doctrinas y conceptos, sino que tenemos que mostrar una prueba tangible de que amar a los hijos de Dios. Tenemos que amar. La expresión aquí es en plural, ¿verdad? Porque dice a los nacidos de nuevo, a los creyentes, ¿verdad? Aquí habla de amar a los hermanos, es una prueba de que amamos a Dios. Tenemos que guardar los mandamientos de Dios y uno de los mandamientos es amar a los hermanos. Si el amor a los demás no va a la mano con lo que creemos, entonces tenemos que preguntarnos, ¿es que verdaderamente soy hijo de Dios? Porque si no amo a los otros creyentes, ¿cómo puedo amar a Dios? Entonces tenemos que hacer actos que glorifican a Dios y una de las obediencias es amar a los hermanos, ¿verdad? Ahora, a mostrar el amor. Si Dios nos ama, tenemos que mostrarlo porque eso es lo que nos motiva a amar. El versículo 3 dice que hablar del amor de Dios si solo hablamos del amor de Dios es ambiguo. Tenemos que mostrarlo con hechos, tenemos que ser prácticos, tenemos que ser concretos, ¿verdad? Que se pueda ver lo que es el amor de Dios en nosotros. Y dice que alguien que no tiene comunión con Dios no puede hacer eso, ¿verdad? No es un hijo de suyo. Pues dice que no puede cumplir los mandamientos, ¿verdad? Porque no es hijo de Dios. Y y si se esfuerza por guardar los mandamientos, le es una carga, porque lo hace por sus propias fuerzas, ¿verdad? Pero porque se le ha impuesto que lo haga. Pero el verdadero cristiano, ¿qué es lo que hace? Dice que con gozo en su corazón va a tratar de guardar los mandamientos con regocijo. Y dice ahí que los mandamientos de Dios no son gravosos, porque lo hacemos con gratitud, lo hacemos con la ayuda de Dios, porque Él nos ha dado la victoria. Y allí dice que el mundo ya ha sido vencido por Jesucristo. O sea que Cristo nos ha dado la victoria. Cuando estudiamos la lección de que estemos seguros de la victoria, no es la victoria del esfuerzo nuestro o del sacrificio nuestro, es la victoria que Cristo ya ganó en la cruz.
Él nos da la victoria, ¿verdad? Es a través de Jesucristo. Dice que Él es el único. Lo único que Él quiere es que crezca nuestra fe y que le depositemos la confianza a Él y que le podamos pedir a Él en las circunstancias que nos veamos para que a través de nuestra fe que crezca vamos a vivir una vida victoriosa, vamos a vivir una vida con victoria y que el mundo pueda ver eso, ¿verdad? De que estamos viviendo en victoria. El versículo 5 nos habla de una pregunta retórica. Dice, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces allí, si nosotros lo parafraseamos, diría, el que cree que Jesús es el Hijo de Dios es el que vence al mundo. Y dice, es nuestra fe, es creer en Jesucristo. Y ese es el que vence al mundo, porque es Cristo, es el que da la victoria. Podemos saber que tenemos la vida eterna porque la palabra de Dios lo dice. Eso es lo que vamos a ver en los versículos siguientes. Quiero que nos vayamos al versículo 11 al 13. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado la vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Qué significa tener vida por medio del Hijo? Aquí nos está hablando de su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Que es el único medio para lograr la vida eterna. No hay otro camino aparte de Jesús. Entonces vamos a estar estudiando que el testimonio se puede definir como una prueba para confirmar una verdad o la existencia de algo. Ahora, los creyentes podemos dar testimonio de la verdad y en este caso podemos ser poseedores de la vida eterna. Ese es el testimonio de la verdad. El testimonio de las personas que confirma que somos cristianos tiene un gran valor, pero el testimonio de Dios es supremo, porque es la vida eterna, es por medio de su espíritu que se encuentra cada creyente que va a ir confirmando constantemente que le pertenecemos a Él. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida eterna y no hay otra alternativa. La Biblia nos asegura que si se ha creído en Jesucristo, no tiene que existir ninguna duda alguna, ¿verdad?, acerca de que somos hijos de Dios. Eh, Cuando hablamos del destino final, esta situación no pasa indiferente a las personas, aún a las personas incrédulas. ¿Por qué? Porque especialmente ahorita en el tiempo de la pandemia, ustedes pueden ver todos los movimientos que hay, que están preocupados por salvar el planeta debido a los cambios climáticos, por salvar las especies, por salvar la humanidad de tantas caos y crisis que hay en el mundo. Entonces, el destino final es una cosa que no es indiferente y muchas de las religiones se basan y de los grupos se basan en hacer algo para salvar a los demás. Pero aquí ellos dan respuestas, ¿verdad? Como esfuerzos humanos, pero que al final Jesús nos habla de que Él es la verdad. Y Juan aquí va a dejar bien claro en este pasaje que estudiamos, que dice que un testimonio es una prueba, una aseveración de alguien hace para confirmar la verdad. Y aquí habla de que la vida eterna que Dios nos ha dado es el testimonio que Dios nos da a nosotros como prueba. Dios se encuentra preocupado y ocupado por la eternidad de cada persona y dice que Él envió a su Hijo para que cada uno tenga vida eterna. O sea que es un regalo de Dios, es algo que Dios nos ha dado, pero que es una decisión personal que cada uno pueda buscar a Dios como Salvador y Señor de su vida para que tenga la vida eterna. O sea que la vida eterna está a disposición de cada uno, pero es una decisión personal, si lo acepta o lo rechaza. Y aquí nos dice que el que se encuentra en Jesucristo, la vida eterna está en su Hijo. Ahora, en Juan 1:4 dice que en él estaba la vida, en Jesucristo, ¿verdad? Y aparte en Hechos 3:15 expresa que Jesucristo es el autor de la vida. De manera que la vida eterna se origina en Cristo y Él mismo es quien la reparte. Lo que expone ahora en el versículo 12, y quiero que me disculpen que me ha agarrado tos, y es de que no es de que creamos solamente una doctrina, sino que también tenemos que vivir para
porque allí habla de que es una realidad que vivamos la vida eterna. El que tiene, hay dos situaciones, o se tiene a Cristo o no se tiene a Cristo. El que tiene a Cristo tiene la vida, dice, y el que no la tiene, si no cree en Cristo, no tiene la vida eterna. Son dos situaciones que cada quien tiene que decidir. El que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador tiene la vida eterna y no tiene que tener dudas. Pero también está en juego la vida eterna de todas las personas si no creen en Él. Y algunos han inventado formas, ¿verdad? Como para apaciguar esa situación y han inventado sacrificios, penitencias, esfuerzos humanos para, según ellos, eso va a mover la voluntad de Dios para que tenga misericordia de la salvación. Pero la palabra de Dios es bien clara y nos dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, en Juan 14:6. No hay otra manera de llegar al Padre sino a través de Jesucristo. También Juan dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, en Juan 3:36. Entonces, hay la única forma de obtener la vida eterna es a través de Jesucristo. En el versículo 13, no solo es una conclusión, ¿verdad?, de lo que venía diciendo Juan, sino que toda la epístola nos habla de eso. Y dice, una es que esta epístola está escrita a los creyentes, está hablando a los hermanos, a personas de la iglesia, para que tengan la seguridad absoluta de la vida eterna, de la salvación, que no estén dudando, porque ahí habrán falsos maestros, anticristos, como dice Juan, ¿verdad?, que van a venir con otras doctrinas, pero que tenemos que estar seguros de la salvación que Cristo nos ha dado. Dice absoluta seguridad de que tenemos, si nos encontramos en Cristo, la fe en Cristo, estamos en el buen camino. Y allí habla de que no tengamos dudas, sino que tenemos que estar completamente seguros. La otra razón por la que les escribe es para animar a los creyentes, no a creer en Cristo, porque ya creyeron, son creyentes, son cristianos, sino para que crezca la fe en confianza en el Señor, que crezca la fe en Jesús, ¿verdad? En Cristo Jesús. Dice que allí les está hablando de que tenemos que afirmar nuestra fe en Cristo. Tenemos que estar seguros de la vida eterna que tenemos en Él, ¿verdad? No en nuestros esfuerzos ni en nuestros sacrificios, sino en Cristo. Y los versículos que vamos a ver más adelante podemos ver que somos salvos porque nuestra vida ha cambiado. Es una manifestación de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, se va a mostrar en hechos, ¿verdad? Leamos del versículo 18 al 21. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. ¿Cómo nos protege Dios del maligno? ¿Es que se ha preguntado alguna vez cómo es que Dios nos protege del maligno? Eh, Cuando hablamos aquí de que por medio de Jesucristo es que podemos conocer al Padre. No es que vemos al Padre por nuestros propios ojos humanos, sino que dice que sino por el Espíritu. Y el cristiano no, ¿qué es lo que hace? Dice que si somos hijos de Dios se abstiene de pecar. No es que no somos pecadores, todos somos pecadores, pero no practica el pecado. No puede continuar viviendo una vida deliberadamente en el pecado, sino si su vida continúa deliberadamente practicando el pecado, quizás no es hijo de Dios. Y es bien importante que Juan aclara que el que es hijo de Dios no practica el pecado, sino que les duele cuando ofende a Dios y pide perdón, confiesa su pecado, se arrepiente y cambia, ¿verdad? Entonces, al cristiano Dios lo guarda de pecar. Pero ¿cómo lo hace eso? Dice que Él nos ha dado el Espíritu Santo y eso nos habla a nuestra conciencia y nos hace ver lo que nos conviene. Entonces tenemos que estar sensibles a la voz de Dios. Cuando Jesucristo entra en nuestra vida, entramos bajo su protección, somos de su propiedad.
tenemos que estar seguros que somos sus hijos y que Él está en nosotros y que somos su propiedad. Entonces ahí tenemos que quitar esa duda. Estamos seguros de cuando confiamos en Cristo, Dios nos salva, ¿verdad? Para nosotros aprender conceptos, fechas, datos, todas esas cosas que tenemos de conocimiento en toda la vida, cada persona tiene diferente cúmulo de conocimiento, ¿verdad? Por la experiencia y por lo que ha vivido, por lo que ha aprendido, que ha estudiado, la profesión que tenga, sabe mucho, porque esa es el área cognitiva del ser humano, ¿verdad? Que somos capaces de adquirir mucho conocimiento. Pero en pedagogía se dice que si el educando no hace un cambio de conducta, no ha aprendido. O sea que aquí Juan nos está enseñando la verdad a través de esto, porque dice que todo el que ha recibido a Cristo ha nacido de nuevo, es nacido de Dios. Y si se encuentra en esta condición, como hijo de Dios, nacido de nuevo, dice que no practica el pecado. No dice que no puede pecar, porque el pecado se acabará cuando estemos en la presencia de Dios. Ahí no entrará el pecado. Pero mientras estamos en el cuerpo somos pecadores. Pero dice que no practica, no permanece pecando, que ha roto esa esclavitud del pecado. Entonces el cristiano verdadero se mantiene en esa relación íntima con Dios y no le gusta de pecar de manera deliberada. Otro aspecto que vemos aquí es que el que si es hijo de Dios, él como padre se encargará de fortalecerlo para que pueda vivir practicando o siendo obediente, guardándose de no llevar una vida de pecado. O sea que estamos ahí que Satanás tratará de tentar, tratará de poner atractivo, ¿verdad? El pecado, las tentaciones, pero dice que aunque él hace eso como tarea permanente para desanimarnos, para ponernos dudas, para hacer que caiga el creyente, pero que el creyente se encuentra en Cristo. Entonces, realmente el diablo no lo toca, sino que nosotros por nuestra propia concupiscencia que a veces accedemos a hacer cosas que no le agradan a Dios. Pero Dios, el Espíritu Santo está en nosotros y dice que eso nos libra de una vida de pecado. Tenemos que estar sensibles a la voz del Espíritu Santo en nuestras vidas. En el versículo 19 nos presenta a los que están bajo el dominio de Dios y a los que están bajo el dominio del diablo, ¿verdad? Bajo el maligno. O sea que hay dos grupos. Ahora, la seguridad de los convertidos es que somos hijos de Dios. Pero, ¿qué sucede con los que no son hijos de Dios? Si no hay personas que no han creído en Cristo, están bajo la influencia del pecado, son inconversos y entonces ellos se deleitan en sus delitos y pecados. Los disfrutan porque no son hijos de Dios. Pero si somos hijos de Dios, tenemos que tener una actitud de gratitud y de firmeza. Tenemos que mantenernos firmes, pidiendo al Señor que nos dé la victoria cada día sobre el pecado. En el versículo 20, ahora, el conocimiento de que cristiano no solamente es una teoría, ¿verdad? No es algo teórico, sino que dice que tiene que estar basado en hechos reales, eh, tiene que ser visto que Jesucristo vino a este mundo y dice ahí, los apóstoles fueron testigos de eso. Está basado en algo real, algo que ocurrió, algo que hubo testigos de que Cristo vino y que Él murió en la cruz, pero que también resucitó. Entonces ellos son testigos. Ahora, los cristianos somos iluminados por Dios, ¿verdad? Para conocer a Jesucristo, el verdadero Dios, ¿verdad? Y entonces poder entrar en íntima comunión con Él. O sea que todos los cristianos de todas las épocas es a través del Espíritu Santo que nos convence de pecado y que nos hace que tengamos la fe en Jesucristo, ¿verdad? Y que podemos ser hijos de Dios, tener esa comunión con Jesucristo, estamos teniendo comunión con Dios el Padre también, porque Él nos dice que Jesucristo es Dios, tal como Él mismo lo expresó, dijo, yo y el Padre, uno somos, en Juan 10:30. También habla que cuando le contestó a Felipe y le dijo, yo y el Padre, uno somos. Entonces, la vida eterna se encuentra en Cristo, ¿verdad? Él es el que nos da la vida eterna. Ahora, en el versículo al final, el versículo 21, nos habla de que los humanos es bien fácil agarrar ídolos, ¿verdad? Tener ídolos.
Y hoy se han propagado muchos ídolos. Pueden ser estampas, pueden ser estatuas, pueden ser monumentos, pueden ser movimientos. Quizá los ídolos son tan variados ahora. Puede ser tal vez el trabajo, las cosas materiales, la vanagloria, la fama, el poder. No sé cuántas cosas pueden ocupar, desplazar a Dios y ponerse en el centro. Entonces ese es un ídolo. Y Juan le está escribiendo a los cristianos y le dice, hijitos, guardaos de los ídolos. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que está desplazando a Dios de nuestro centro de nuestra vida se convierte en un ídolo y eso es pecado. Entonces tenemos que estar seguros de que lo que tenemos en nuestro corazón y en nuestra mente, que sea Cristo y no que lo desplacemos por otras cosas. Especialmente hoy este tiempo cuando vivimos la vida cristiana cada quien en su casa, porque por el aislamiento, porque no podemos congregarnos presencialmente. Entonces es una relación íntima con Dios. Y que no venga el enemigo y nos desanime y nos crea dudas y nos haga vivir una vida secular como que no somos hijos de Dios. Recordemos que somos hijos de Dios y es una vida práctica, no es una vida de las cuatro paredes estando en una reunión donde hay un templo, ¿verdad? Sino que cada uno tenemos a Dios, el Espíritu Santo en nosotros y que no descuidemos esa relación con Él, que nuestra relación íntima sea con Él. Entonces aquí dice que tenemos que tener cuidado de no tener ídolos, que lo que se atesora en el corazón se convierte en ídolo. Ahí dice, donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Que nuestro tesoro sea Jesucristo para que nuestro corazón esté centrado en Él. Porque estamos hablando de que estamos seguros de que cuando confiamos en Cristo, Dios nos salva. Entonces tenemos que estar seguros de esa salvación eterna, la vida eterna que Él nos ha dado. Que ese sea nuestro tesoro por el cual estemos motivados a amarle, a tener una relación con Él. Pero como conclusión, ¿qué podemos hacer? Uno, podemos evaluar nuestra relación con Dios. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? Evaluarnos, ¿verdad? Tenemos que cada semana estar evaluando si estamos confiando en la verdad, si estamos confiando en sus promesas, si estamos creyéndole a Él, ¿verdad? De que Él nos ha dado vida eterna, que somos hijos de Dios, que hemos nacido de nuevo. Otra cosa, debemos de dejar que el Señor actúe en nosotros, que Cristo actúe en nuestras vidas, que en este preciso momento, ¿verdad? Que Él gobierne nuestra vida y que Él tome el lugar que Él quiere tomar de dirigir nuestra vida, hacerlo una realidad en nosotros. La otra cosa es leer la Biblia, estudiar sus promesas, al estudiar las verdades de la palabra de Dios, donde Él nos habla de la seguridad, de la vida eterna y que estemos seguros de ello, ¿verdad? Para que crezcamos en la fe y que tengamos en las verdades que nos hacen vivir una vida en victoria. Y luego también veamos los cambios que se han hecho en nuestra vida. Cada día puede haber un cambio, aunque sea pequeñito, anotémoslo y digamos, oh, el Señor esta semana ha habido un cambio en mí. Quizás no tenía fe en esto, pero Dios me ha mostrado de que tengo que confiar en su palabra. Veamos los cambios, cosas que podemos, hábitos que nos tenemos que quitar, cosas que tenemos que cambiar, ¿verdad? Aunque sean pequeños. Cuando hablamos de la seguridad de ser salvos, no es arrogancia ni altivez, es fe, es devoción, no es vanagloria, es la promesa de Dios. Eso lo dijo Agustín. Entonces tenemos que, la palabra de Dios nos tiene que confirmar de que estamos seguros de que cuando confiamos en Cristo, Dios nos salva. Que nuestra confianza esté en el Señor, que este año sea un año de triunfo en el Señor, que nuestra fe no decaiga, sino que crezca, que no nos desanimemos, que sigamos adelante, sigamos en contacto por teléfono, por videollamadas, bueno, leyendo la palabra de Dios, orando unos con otros y sirviéndole al Señor de las maneras que el Señor nos presente, mostrando el amor hacia los demás. Oremos. Gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de estudiar tu palabra y por esta salvación tan grande y eterna que tú nos has dado. Confirme en nuestros corazones esa seguridad, que no dudemos que lo que tu palabra dice es verdad y que lo compartamos con los demás y lo manifestemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.